Hola, hola mis amigos, una vez más les saluda su amigo y servidor Arturo Flores, ya me conocen, es un gusto poder llegar hasta ustedes a través de este medio, saludarles y compartir con ustedes algunos consejos, alguna palabra que sea de bendición, de edificación para ustedes. Me es grato poder servirles de esta manera. He tenido la fortuna de compartir temas de valores, conferencias de valores a jóvenes, a padres de familia, a mucha gente con la que me he relacionado y he podido constatar que a muchos de ustedes les ha sido útil, les ha ayudado a mejorar su calidad de vida en algún área, y por supuesto que esto siempre es grato para uno. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que titulé Revelaciones, aunque realmente es más como una plática, porque me suele pasar constantemente que me gusta investigar, me gusta ser curioso con cosas que a veces pocos quieren meterse. Hay gente que evita algunos temas en la escritura, temas profundos, pero creo que nuestro Dios es un Dios que nos facilita las cosas con tal de que entendamos, de que aprendamos. Muchas veces se nos enseñó, crecimos en una cultura donde antiguamente pues no cualquiera podía leer la Biblia. Si tú tienes una Biblia, puedes abrirla y leerla. Quizás vas a decir no la entiendo. Bueno, eso nos pasó a todos, sobre todo porque tiene mucha letra, no tiene dibujos, ¿verdad? Aunque cuando ya la lees, pues empiezas a imaginar, y si tienes buena imaginación, te aseguro que tendrás unas muy bonitas experiencias, porque la Biblia está llena de anécdotas, de historias, de semejanzas, cosas muy hermosas y edificantes que tienen una aplicación práctica para la vida de todos nosotros. A mí me gusta mucho sorprenderme todavía. A veces vamos perdiendo la capacidad de sorprendernos acerca de la grandeza de Dios. Y a pesar de que Dios es grande y de que no lo comprendemos del todo, pero es alguien que quiere revelarse a nosotros, siempre está buscando la forma, está encontrando maneras de hablarnos. Por si no lo has notado, Dios está interesado en ti. A veces a través de una circunstancia en la vida, tú te acuerdas de Dios, porque seguramente Él siempre está pensando en ti, pero pocas veces nos acordamos de Él como debiéramos. Pero siempre hay cosas que nos hacen recordar que hay un Dios que existe y que nos ama y que no estamos por casualidad en este mundo. Así que quiero compartirte algunas cosas respecto a las revelaciones de la palabra, de la misma palabra. Si quizás te es difícil comprender algunas cosas de la Biblia, bueno, no te quiebres la cabeza en entender algunas cosas que son difíciles de por sí, porque no estamos tratando con un escritor, estamos tratando con el Dios de la creación, y por supuesto que siempre va a ser complicado, pero yo no quiero complicarte más la situación, sino más bien quiero facilitarte la comprensión de ese Dios que te ama y que siempre está buscando tener una relación contigo. En la escritura muchas veces vas a encontrar la palabra el reino de los cielos es semejante. Allá en los evangelios Jesús decía constantemente, porque el reino de los cielos es semejante, y puso ejemplos de que era semejante a una semilla de mostaza, a una red. El reino de los cielos es semejante a una perla perdida. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Es semejante a un rey, semejante a la levadura, semejante a un hombre, a un tesoro, a una mujer. Entonces utilizó semejanzas Dios para que pudiéramos comprender mejor lecciones prácticas, porque de eso se trata. Dios no quiere complicarnos la existencia. La escritura dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Entonces está bien que hay quienes se dedican a estudiar la escritura. Los teólogos se dedican a estudiar la escritura, a aprender de hermenéutica, exégesis, homilética, etc. Pero finalmente no necesitas todo eso para comprender el amor de Dios. Imagínate si se tratara de que todos tuviéramos que ir a un instituto teológico para poder saber que Dios nos ama, pues muchos no tendrían esa oportunidad. Pero qué bueno que Dios, a través de muchas formas, de muchas maneras, nos habla
y nos sigue hablando. Y la forma en la que nos habla es siempre diferente a todos. Yo espero que a través de esta reflexión pues puedas recibir una palabra de Dios para tu vida. Y entonces, las revelaciones son aquellas cosas que nos son ocultas a la vista, que no entendemos al momento, pero que vienen de parte de Dios. Es decir, cuando tienes una comprensión de lo espiritual. El apóstol Pablo decía ya en Efesios, le rogaba al Padre que les diera a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación, dice, en el conocimiento de Jesucristo. O sea, la revelación en el conocimiento es importante. Revelación. Ahora, todo se trata de un Dios, en la Biblia todo se trata de un Dios buscando relacionarse con nosotros. Fíjese lo que le digo. En la Biblia encontramos a un Dios buscando relacionarse contigo y conmigo. Dios siempre quiere revelarse a nosotros. ¿Por qué? Porque dice que Él está buscando lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que se había perdido. Es decir, que nosotros no podíamos por nuestros méritos, por nosotros mismos, no hay forma de reconstruir la relación con Dios. Él siempre toma la iniciativa. Dios siempre está buscando lo que se había perdido. Nosotros nos perdimos. Desde el huerto del Edén, el hombre falló y el hombre perdió su comunión con Dios. Y entonces tenemos a un Dios que está buscando restaurar esa comunión y nos ha proporcionado lo necesario para que vuelvas a tener relación con Dios. A veces no tienes relación con Él porque no quieres, pero Dios siempre te está buscando. Entonces no es un secreto, o al menos nunca lo ha querido ser, nunca Dios ha querido estar oculto. No tendría sentido, pues. No se hubiera revelado a nosotros si no nos buscara, si no nos amara. Entonces, en la Escritura, el Señor dice, cuando envió a su Hijo, ustedes acordarán aquella escena cuando estaba en el Jordán, Jesús, bautizándose, y descendió el Espíritu sobre él, y dice que se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. O sea, tenemos a un Dios, un Padre en el cielo, que tiene contentamiento, que se alegra cuando somos obedientes, cuando somos lo que Él anhela, cuando volvemos a Él, pues. Entonces, en la Escritura, todo se trata de una relación de padre e hijo. Si usted ve el Nuevo Testamento, va a encontrar a Jesús hablando del Padre y al Padre expresándonos su amor a través del Hijo. Entonces es siempre relación padre e hijo. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay gente ahorita que me está escuchando, hay gente cristiana y gente no cristiana, que cuando hablan con Dios, cuando oran a Dios, no saben a quién orar. Los creyentes tienen ese problema. Yo lo tenía en mis primeros años de creyente. Yo no sabía a quién orar. O sea, quería orar a Dios, pero no sabía a quién orar. Entonces aprendí que hay que orar al Padre, que Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre, pedirlo en mi nombre, y Él lo hará. Y luego dice San Juan 14:6, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aunque sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pocos creyentes comprenden la función de cada uno. El Padre es el Creador, el dueño de todo. El Hijo es el Redentor, el que vino a la cruz por nosotros, el que nos mostró su amor dando su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo en la tierra. Cuando Jesús ascendió al cielo, dejó a su Espíritu, dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador para que esté con ustedes. Entonces, cada vez que tú te acercas a Dios, cada vez que tú haces algo agradable para Dios, es el Espíritu de Jesús en tu vida, llevándote a ser como Jesús. Ahora, les voy a explicar ahorita un poquito esto, porque estas revelaciones vienen después de que tú tienes el conocimiento. Entonces, por eso te pregunto, cuando tú oras, ¿a quién oras? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Entonces tienes que orar al Padre en el nombre de Jesús, con la dirección y la ayuda y la guía del Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, mira, cuando éramos niños, bueno, todos fuimos niños físicos y niños espirituales.
Todos hemos sido niños espirituales algún día. Y mira que hay que disfrutar esa etapa porque se pasa pronto, ¿sí? Mi hijo, el menor, recuerdo que pues creció rápido. Cuando era pequeño andaba conmigo para todas partes, no cuestionaba, no preguntaba, siempre quería estar conmigo. Quería jugar conmigo, donde quiera que fuera yo, no preguntaba. Ahora ya creció y la relación ha cambiado porque ahora él ya piensa diferente. Él tiene ya sus propios gustos. A veces ya ni quiere salir conmigo, pero de todos modos uno ama a los hijos porque se trata de una relación. Y extraño ese tiempo en el que lo podía yo cargar, lo podía yo besuquear, ¿verdad? Porque uno quiere abrazar a los hijos, para eso son, para amarlos, cuidarlos, quererlos, disfrutarlos. Pero pasó esa etapa y él creció, entonces, pero se disfruta esa etapa de pequeño. Ahora él ya tiene responsabilidades, no es lo mismo ya. Entonces, cuando hablamos de ser niños espirituales, igual extraño las alabanzas, las primeras alabanzas cuando conocí al Señor. ¿Y quién no? No sé si a ti te pase, pero el que no extraña las primeras alabanzas cuando conoció a Dios, pues no tuvo infancia espiritual, ¿verdad? Entonces, en realidad es una etapa hermosa porque podemos disfrutar de conocer a Dios, confiar en Él, aunque no conocemos nada de la Biblia. Recuerdo que mis primeros pasos en el instituto bíblico, yo ni siquiera sabía dónde se encontraba el Génesis, ni dónde se encontraba el Apocalipsis. Cuando me hablaban de Biblia, yo sabía que en alguna parte se encontraba eso, pero no sabía dónde. Entonces, si tú estás así, no te preocupes, todos empezamos así. Hay gente que sabe mucho, pero todos empezamos sin saber nada. Y aún no lo sabemos todo, nadie lo sabe todo. Siempre hay cosas que no sabemos, que ignoramos, y que allí es donde viene la revelación de Dios. Así que la buena noticia es que tienes al Espíritu Santo contigo, quien te va a revelar lo que sea necesario para tu crecimiento espiritual, pero tú tienes que tener hambre y deseo de conocer a tu Padre Celestial cada vez más. Entonces quiero decirte que no es el conocimiento en sí. A mí no me ha sostenido el conocimiento. En todos los años que llevo conociendo del Señor, no ha sido el conocimiento. Es su amor, su gracia, sus promesas, su presencia conmigo. Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces, soy de las personas que separa el ministerio de mi relación con Dios. Para mí el ministerio es un trabajo, servicio para Dios. Y claro que hay que hacerlo con amor y con entrega y pasión, pero a veces estamos inactivos. Ahorita con la pandemia pues no tenemos actividad, pero por supuesto que tenemos una relación con Dios. Podemos estar un año sin hacer nada y tener una relación con Dios. Es muy diferente tu relación como hijo que tu relación de trabajo. Y hay quienes hacen del ministerio su vida espiritual, su relación con Dios, lo mezclan todo. Entonces cuando tú tienes un oficio en una empresa, tú no llegas a tu casa y la gente te trata como un maestro, como un arquitecto, como un ingeniero, como lo que sea que te dediques. Tú llegas a casa y eres un padre, eres un hermano, eres un hijo. Es decir, a tu familia no le interesa y tu función allá afuera. En casa tú eres uno más de la familia. Y así es nuestra relación con Dios. Somos sus hijos. Hagamos o no algo para Él, somos sus hijos. Eso nunca va a cambiar. Aprende a disfrutar de ser hijo, de ser hija de Dios. Confía en que Él te cuida. Él tiene todo en control. Aunque a veces perdemos el control de las cosas, pero Dios siempre está allí sacándonos de apuros. Por eso les decía, cuando somos niños, a veces los chiquillos hacen travesuras, pero tú no vas y los golpeas, tú resuelves el problema y sigues amando a tu hijo. Así es Dios. Cuando somos pequeños cometemos muchos errores. Pregúnteme a mí cuántos errores he cometido. Pero Dios nunca ha cesado en su amor para conmigo, ni contigo, estoy seguro, porque aunque te portes mal, Dios te sigue amando. Entonces, para los grandes teólogos, les pregunto, dice el apóstol Pablo allá en los Corintios, ¿quién conoció la mente de Dios? Digo por los teólogos porque la teología es el estudio de Dios. En su definición, teos es Dios, logos es estudio. Entonces,
Suena hasta absurdo, ¿verdad? Estudiar a Dios. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién le va a enseñar al Señor cómo hacer las cosas? O algo nuevo, pues. Si tú crees que sabes, ¿qué le puedes enseñar a Dios que Él no sepa? ¿Quién puede decirle al Señor, esto es así y esto no debe ser así? Porque algunas veces quizás te pasó por la mente decir, es que Dios, esto no debe ser así, pero no puedes tú decirle, ¿cómo le dirá el barro al alfarero? No me hagas de esta forma. Entonces, no olvidemos que Dios es soberano y que Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Pero entonces, cuando hablamos del amor de Dios, la Escritura dice que nos ayude Dios a comprender la altura, la anchura, la profundidad de su amor. Es decir, que para todas partes donde te muevas vas a encontrar su amor. Es decir, su amor va mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. Disfruta del amor de Dios. Disfruta de dejarte cuidar por Dios. Dios todos los días quiere tener un gesto de amor contigo. Entonces, si no tuviste la fortuna de estudiar teología, pero la Escritura dice que Dios te ha dado un maestro que se llama el Espíritu Santo. Él es, dice, el que nos guiará a toda verdad, es decir, a toda revelación. Hay revelaciones que vienen del Espíritu a tu vida directamente y que te hacen entender, y no solo te hacen comprender, sino también te llevan a la práctica de algo que tú antes no podías y no entendías. Mire, por ejemplo, yo a veces le hago preguntas a Dios que algunos otros tendrían miedo de hacérselas porque uno tiene sembrado en la mente la semilla del miedo. Los padres terrenales antes nos regañaban si preguntábamos o si éramos muy preguntones. Pero Dios no es así. Dios aguanta de todo, lo que tú le preguntes. Él buscará la forma de respondértelo. Mira, en la Escritura dice que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Fíjese cómo Jesús quería revelarse a los discípulos y Él anhelaba que pudieran ver lo que Él veía, saber lo que Él sabía. Ya no los voy a llamar siervos, dice. Hay gente que le encanta ser ministro, ser líder, ser un siervo, pero es mejor ser un hijo o ser un amigo, pues. Tener una relación de amistad con Jesús. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, dice. Los llamaré amigos, dice. Amigos. ¿Alguna vez has llamado a Jesús amigo? ¿Lo ves como un amigo? Porque de repente y ves a Jesús como ves al Padre. Y no está mal, pero Jesús es tu amigo. Tan amigo que cuando te metes en problemas, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. O sea, Jesús es tan amigo tuyo que Él siempre está metiéndose entre el Padre y tú para que tú no tengas líos con Dios. Por eso vino a la cruz, se puso en lugar tuyo, en lugar mío, para que no tuviésemos problemas. Entonces, Él es nuestro amigo. Dice, sois mis amigos si hacéis mi voluntad. Sus amigos, fíjese. Por eso dice allá en Hebreos que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea que Jesús es nuestro hermano mayor, pero es un hermano. Tienes que mirarlo como un hermano. Y entonces de pronto, y a veces eso no lo comprendemos, necesitas revelación de eso. ¿Sí? Alguien estará quizás pensando, ¿qué interpretación es esta? Bueno, todo se trata de relación. Él vino a salvar lo que se había perdido, o sea, nosotros. Vino a salvar su relación con nosotros. De modo que Él desea revelarte lo necesario para que tu relación con Él se restaure y vuelvas a tener una bonita y saludable relación con Dios. El papel de la cultura de la que venimos es un problema, aunque para Dios no hay problema alguno. Es decir, Dios no tiene obstáculos para poder hablar con cualquiera de nosotros. Tenemos a veces paradigmas, prejuicios que nos estorban para tener relación con Dios. En una ocasión, el apóstol Pedro le vino una revelación del Espíritu en donde él veía animales inmundos. Y después le dijo Dios, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, nunca ha entrado un animal de esos inmundos por mi boca. Y Dios le dijo, no llames inmundo
lo que yo he santificado. Entonces le estaba trayendo una revelación que Pedro no entendía por sus prejuicios, por sus paradigmas. Qué sorprendente, a mí me sorprende cómo es Dios, cómo hace cosas que no se ajustan a la religiosidad, que no se ajustan al pensamiento estándar de lo correcto, sino que utiliza ejemplos drásticos, un choque cultural tremendo con Pedro ahí, mostrándole animales inmundos y diciéndole: levántate, mata y come. Y Pedro debió haber dicho: ¿qué es esto, Señor? Y sí lo hizo. ¿Qué es esto que veo? Se sacó de onda Pedro, pues, como diciendo: esto no va conmigo, pues. Entonces, si tú quieres que Dios te hable y te revele, tienes que estar dispuesto a que Dios rompa y haga pedazos tus paradigmas, tus conceptos de lo que crees que es Dios. Nunca Dios se va a ajustar a tu manera de pensar. Dice la Escritura que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Él hace cosas que de repente no comprendemos. A veces Dios te bendice de quien menos lo esperas. ¿Por qué? Porque así es Dios. Es impredecible, pero es hermoso, es amoroso contigo. Entonces, dice la Escritura entonces que Pedro no entendió hasta que Dios le dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado. O sea, comparaba en la revelación a nosotros, a los gentiles, con animales inmundos. Pero estaba anticipando Dios que ya nos habría santificado a través de Jesucristo y de su sangre y de su Espíritu Santo. Entonces le dice a Pedro que tenía que aprender a relacionarse con los gentiles, porque tenía un problema, un prejuicio. Era judío de corazón, pues. Entonces es un problema para aquellos que dicen: es que yo soy de tal religión de corazón. Bueno, entonces te va a tener que confrontar Dios con cosas que no estás preparado. Pero si tienes hambre y tienes la humildad de hacer a un lado tus prejuicios, seguramente podrás conocer a Dios. Él te ama y a veces estorban tus prejuicios, nuestros prejuicios, y los tiene que hacer a un lado. Fíjese, cuando yo llegué al seminario, al Instituto Bíblico, recuerdo que mi primer shock fue cuando me preguntaron: oye, ¿y tú qué corriente doctrinal tienes? Me dijeron. Yo ni siquiera sabía que era una corriente doctrinal, ¿no? Pero me dijeron, yo tenía 15 días de haber salido del ejército y ya estaba yo en un instituto bíblico, entonces no sabía yo ni qué onda con eso, pero me dijeron: ¿qué corriente doctrinal eres? ¿De qué movimiento eres? ¿Qué movimiento cristiano? Y dije: caray, pues que no, los cristianos somos uno solo. Entonces ahí entré en shock, pues, y entendí y empecé a preguntar y me dijeron: no, pues es que mira, existen asambleas de Dios, presbiterianos, bautistas, metodistas, sabáticos, neopentecostales, independientes, etcétera. O sea, más partidos que los políticos, pues. Y eso pues, para mí fue un shock, porque yo dije: bueno, ¿y de todos esos cuál soy yo? Parecía como cuando empecé a leer ahí que Dios hablaba al pueblo y decía: no te juntarás con los moabitas, menonitas, filisteos, cananeos, jebuseos y todos los que acaban en feos. O sea, todo eso es un shock, pues. Era un show para mí eso, ¿sí? Tantas corrientes. Cuando Dios, pues solo hay uno nada más. Entonces, es un problema todo eso, ¿verdad? Pero Dios te da revelación suficiente para que conozcas al único y suficiente Dios. Es decir, el apóstol Pablo alguna vez dijo al Dios invisible, o sea, a un Dios que no conocía a la gente. Por ejemplo, cuando oras a Dios, ¿cuántos de ustedes no tienen problemas con aquello de la imagen? En los mandamientos, Dios mandó a su pueblo: no te harás imagen de Dios. No te harás imagen de Dios ni cosa semejante, o sea, una imagen física de Dios. La gente viene de un mundo idólatra. Yo vengo de una corriente idólatra donde me enseñaron que una imagen tenía poder y aprendí eso, pero eso no está corroborado en la Escritura. Pero venimos luchando contra eso, porque ahora cuando hablo con Dios, cuesta no hacerte una imagen. A ese Jesús que pintan en las películas, en Hollywood, de barba, con ojos verdes, ¿verdad? Alto, güero, bien parecido. Entonces yo no sé cómo te imaginas a Jesús, pero yo te invito a que si tú quieres imaginarte a Jesús, te imagines sus atributos, no su cara, su rostro, porque eso es un problema. Venimos de una mente acostumbrada a las imágenes, a la idolatría. Entonces no te harás imagen
física de Dios es un problema para algunos. Pero entonces tienes que aprender a pedirle a Dios revelación de su palabra, de su persona. Mira, la revelación es importante porque al final de cuentas el amor de Dios se revela a ti de una o de otra forma. Y una forma en la que se ha revelado es el amor de Dios revelado en Jesús. Jesús viniendo a la cruz para poder rescatar tu vida de la perdición eterna. Es decir, las revelaciones de Dios no son para saber más que otros, para andar presumiendo de cuánto sabes, sino que es para que tú te acerques a Dios. Si lo que sabes, si lo que conoces no te acerca a Dios, entonces de nada sirve cuánto sepas, cuánto conozcas o cuánta revelación tengas. Las revelaciones de Dios son simplemente para que conozcas más de su amor. De eso se trata las revelaciones de Dios. Así que Él se ha revelado a través de su Hijo, dice la Escritura que se hizo hombre, para que pudiese habitar entre nosotros. Y dijo Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Fíjate bien, lleno de gracia y de verdad. El próximo tema te hablaré de su gracia y te hablaré de cómo ser salvos legítimamente. Te voy a compartir este tema la próxima vez, espero que estés pendiente. De todos modos, espero que esta charla te haya servido, te bendiga y que le pidas a Dios revelación. No tengas miedo preguntarle, no tengas miedo de hacerle preguntas a Dios. Dios siempre te va a contestar de una o de otra forma. Quizás esta palabra te haya servido, te haya sido útil y te haya revelado algo nuevo Dios, pero mi amigo, mi amiga, seguramente te habrás dado cuenta que Dios está interesado en ti. Dios te ama y yo también. Dios te bendiga. Te bendigo desde aquí. No olvides seguirme en mi canal, suscríbete, comparte con otros y estate pendiente de los siguientes temas. Bendigo tu vida, mi amigo.